En Bolivia, la postergación de las elecciones, la pandemia y la solicitud de nuevo crédito sobre la justificación de la pandemia son temas que intensifican las protestas ciudadanas en rechazo a las medidas del gobierno de facto. Freddy Morales nos informa. Buenas noches. Los propios vocales del Tribunal Electoral desconfían de su presidente Salvador Romero, quien para enfriar las molestias de sectores sociales que han convocado a protestas contra el nuevo aplazamiento de las elecciones, ha prometido que ahora sí, la cuarta será la vencida y el 18 de octubre habrá elecciones. Romero también dijo que ya no es necesaria una ley, como ocurrió en 2 ocasiones anteriores, para fijar la nueva fecha de las elecciones, por lo que 2 de los 7 vocales electorales decidieron presentar sus propios proyectos de ley de aplazamiento de los comicios a la Asamblea Legislativa, donde el movimiento al socialismo tiene mayoría y está en desacuerdo con el aplazamiento de las elecciones. Pero la disputa política también alcanza al plano económico y sobre ello hemos preparado el siguiente informe. Estas son las imágenes que difunde el gobierno de facto. Sillas vacías porque los legisladores del movimiento al socialismo, que tienen mayoría en la Asamblea Legislativa, se niegan a conversar sobre la aprobación de créditos externos para enfrentar la pandemia. Lamentamos informar que los parlamentarios del movimiento al socialismo no asistieron a la reunión que convoqué como ministro de la Presidencia en representación del órgano ejecutivo. Y esta es la versión de los integrantes de la Comisión de Planificación de Diputados, donde está estancada la aprobación de un crédito por $327 millones del Fondo Monetario Internacional. No dejaron ingresar los proyectos. Yo, ¿cómo voy a defender un proyecto si no lo tengo? Tendrían que venir a la comisión y hablar a los 13 diputados, explicar el fundamento de los créditos. También denunciar a la población cómo nos vamos a entender si las observaciones que nosotros realizamos quiere recibir el órgano ejecutivo. Hemos mandado desde el mes de junio, a la fecha no recibimos información. Según documentos oficiales, el crédito del FMI está condicionado a que, superada la pandemia, se produzca una devaluación de la moneda nacional respecto del dólar y se reduzca el gasto estatal con el despido de empleados y cierre de empresas públicas. No han enviado pues el contrato que dice la Constitución, que para cualquier crédito se debe fundamentar, adjuntando toda la documentación correspondiente para ser tratada, debatida y luego aprobada. En el caso del FMI no se han adjuntado esos documentos hasta el momento. Ante el impasse para disponer de ese crédito externo, el gobierno de facto, mediante el decreto 4301, declaró a este país en situación de calamidad pública, lo que le permite acceder a un nuevo crédito del Banco Central que se sumará a los $1.000 millones que obtuvo apenas iniciada la pandemia en el país. En casi 5 meses no hay informe del destino de ese ni de otros créditos y donaciones internacionales. Según expertos, la declaratoria de calamidad, según ley del país, le autoriza al Poder Ejecutivo disponer de créditos del Banco Central de Bolivia de hasta el 1% del presupuesto nacional consolidado. Convertido a dólares, el nuevo crédito podría ser de hasta $300 millones.